Mucho en juego. Salud, bienestar y deporte en Aragón Radio. Bienvenidos y bienvenidas a Mucho en Juego, el podcast de la Cátedra Fundación Blanca de Apoyo al Deportista, donde hablamos de lo que no siempre se ve, la parte emocional, psicológica y humana del deporte. Hoy nos acompaña una auténtica leyenda del deporte español y del patinaje de velocidad en línea. Sheila Herrero es la deportista española con más títulos mundiales de nuestra historia. Ganó nada menos que 15 oros y un total de 27 medallas en campeonatos del mundo, 67 medallas en europeos y sumó más de 180 títulos en competiciones nacionales. Pero hoy queremos ir más allá de esas medallas. Queremos conocer no solo a esta deportista extraordinaria, sino también a la mujer que hay detrás de la campeona. Sheila, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Es un auténtico placer, un honor, claro que sí, que hayas contado con nosotros, conmigo vamos, en este caso, y con mi deporte. Nos encantaría empezar el podcast, como siempre lo empezamos, que te lo he comentado un poco detrás de cámaras, que es haciéndote una pregunta que es la siguiente. ¿Cómo te sientes actualmente? Pues actualmente me siento muy feliz, muy realizada. Aragón es una comunidad muy complicada por el tema del deporte y actualmente, gracias a una persona que ha puesto por mí, Rafael Bes, estoy trabajando en temas de deporte, servicios integrales deportivos y césped artificial Bes. Y pues voy por todos los colegios, por centros deportivos, institutos y relacionarme con niños y seguir haciendo pues lo que es hablar con todos los chavales y que la gente te conozca es lo más bonito, claro que sí. Tener un empleo y sentirte realizada. Qué alegría que sea ese momento para ti. Sí que ahora voy a aprovechar un poco para remontarnos, ¿no?, a esos inicios, porque todo empezó cuando tú eras muy pequeña, tus padres eran aficionados al patinaje y creo que hubo un regalo que podríamos decir que te cambió la vida, que fueron esos patines. Sí, esos patines de las antiguas 100 pesetas que compró mi padre en una chatarrería. Veníamos de una familia de torrero muy normal, bastante humilde, mi madre ama de casa y era un deporte que por aquel entonces, que estamos hablando cuando yo tenía 4 años, mi hermana tenía 6, Ana Pilar, en el Colegio Domingo Miral, y entonces no había, digamos, en antaño, esa actividad deportiva que actualmente hay para las mujeres, para las chicas. Por ejemplo, era deportes de gimnasia rítmica o otro tipo de deportes que puede ser un poquito de baloncesto, algo de tal, pero se juntaron un grupo de padres sin tener ni idea y dijeron vamos a montar un club deportivo de patinaje. Y allí, en las instalaciones del colegio, con unos patines que me compraron a mí y a mi hermana de una chatarrería, como te comento, porque no dábamos para más, digamos, por el sueldo de mi papi. Y pues así surgió. Y ya desde pequeña destaqué bastante, la verdad. Eso tenía yo entendido, que es que ya a los 5 años fuiste campeona de Aragón. Sí, desde muy pequeñita, era mini, se llaman mini, claro, y muy bien. Igual que mi hermana era más de, digamos, de los estudios, yo era un poquito más toquete para los estudios, pero sin embargo los deportes se me daban de maravilla desde pequeña. Y no sé por qué, pero el patinaje me conquistó. ¿Recuerdas el por qué en ese momento fue el patinaje? ¿Fue por la casualidad que hablábamos de tus padres? Sí, porque, a ver, también es verdad que te voy a comentar. En el colegio hacíamos actividades, cuando yo era tan pequeña, pero sí un poquito más adelante sí que practiqué todo tipo de deportes, se me daban muy bien. Por ejemplo, saltar a la comba era la mejor, ganaba todo el mundo. A la goma, tal, jugar al baloncesto, que era un retaco, porque he sido la más pequeñita siempre, porque soy muy pequeña, que mido muy poco, pero... Y me acuerdo tirar las canastas así y las metía todas. En vez de así, pues era como de... Entonces probé diferentes deportes, por ejemplo el atletismo y otro tipo de deportes, pero simplemente por ver
cuál podría tener mejor salida, pero me quedé con el patinaje. Volar era lo mío. Y luego también, porque a mi madre le encantaba el patinaje, pero le encantaba el de artístico. Y me acuerdo que cuando yo era pequeñita, mi madre me cosía, porque mi madre, bueno, es la mejor modista que hay en el mundo mundial. Nos cose los vestidos de baturra y es la mejor para mí. Y para todo el mundo, vamos. Eso espero. Y entonces me ponía sus faldicas, así que me cosía con cortinas y me entusiasmaba un poco pues también la indumentaria. O sea que era un poquito ponía las 2 coletitas y me encantaba. Y qué importante fue también el apoyo entonces de esa familia, ¿no?, que tenías detrás ante un deporte, como tú comentabas, ¿no?, que era más minoritario. Es que sin mi familia, Marta, no hubiera llegado a ningún lado. Date cuenta que somos una familia humilde, como te decía, y apostaron todo para que su hija pudiera competir, pudiera viajar, pudiera tener... Porque luego, a ver, hablábamos de los patines de 100 pesetas de la chatarrería, pero a posteriori, ya cuando me quedé campeona Aragona y de campeona España y demás, sí que es verdad que ya había que invertir más dinero. Y ellos apostaron por eso. Si no había vacaciones porque iban viajando conmigo en todo momento. O sea, no nos dejaban tanto ni a mi hermana ni a mí solas para que tuviéramos lo mejor en el tema deportivo. O sea, que es que yo sin mis padres no sé, y sin mi hermana no sé qué hubiera hecho. ¿Crees que esa red de seguridad emocional, que podríamos llamarla, ¿no?, que fue tu familia, te ayudó también a seguir creyendo tú en ese patinaje? Por supuesto. Pero es que lo tengo más claro que para qué. Y eso que mi padre ha sido siempre muy exigente, ha sido un padre muy... Mira que lo hablábamos detrás de cámara a veces, según qué padres actúan de una forma o de otra, que yo tampoco estoy de acuerdo en según qué actitudes, pero mi padre siempre me ha inculcado que el deporte es fundamental. Primero los estudios, que es lo que yo también cuando doy charlas a niños de una forma sin ánimo de lucro, pues les inculco. Primero los estudios, porque del deporte tienes que ser muy bueno para poder vivir. Pero primero hay que estudiar, porque es fundamental, y luego, si ya te apetece hacer varios tipos de deportes, hasta que tienes 9 o 11 años, yo creo que tienes que probar todo tipo de deportes, y luego el que más te guste. Porque es verdad que ahora en muchos colegios, que afortunadamente es lo bueno, que hay muchísimos más deportes actuales. Cada vez que yo voy a uno a hacer visitas, me dicen, no, es que ahora hemos puesto el deporte. Y digo, ¿el qué? O sea, que digo, ¿pero cómo se llama? Tanto el béisbol, el voleibol ahora está más de moda que nunca. Ahora, por ejemplo, lo practican más chicas. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 16 años iba al gimnasio y era la única chica que estaba allí. Me acuerdo de estar rodeada de policías, de bomberos, y todos me protegían porque, claro, era la única chica que hacía deporte, digámoslo así, de competición. Y es que es fundamental, claro que sí, pero el deporte es maravilla pura. Y te enseña y te inculca unos valores, sobre todo para la gente joven, que, vamos, no tiene nada que ver con antaño, que han cambiado tanto los tiempos. Y es que los tiempos han cambiado mucho, Sheila. Es verdad que en cierto sentido creo que de manera positiva. O sea, ahora vemos que hay muchos deportes en los que se puede alcanzar cierta profesionalización, en los que se puede vivir de ello. Pero claro, si volvemos a tus tiempos en los que el patinaje, deporte minoritario, mujer, donde una familia apuesta absolutamente todo por ese sueño, pero ¿cómo conciliabas tú con esa situación complicada? Era muy difícil, porque ya te digo que cuando ya tienes la conciencia que ya eres un poquito más adulta, digámoslo así, valoras mucho más el esfuerzo de tus padres. Por ejemplo, yo cuando tenía a lo mejor 7, 8, 9 años no te das cuenta de que ellos están dejando y sacrificando toda su vida porque su hija consiga un campeonato de España. Es a partir de cuando ya te haces un poquito más adulto, cuando ya ves los problemas y lo difícil que es, cuando ya te decía lo de que dejan vacaciones, se compran un coche grande para dormir dentro de él, durmiendo en tiendas de campaña también, o sea, porque no podían acceder a... Porque entonces yo cuando competía con la selección española, sí que es verdad que cuando ya era campeona de España, campeona de Europa y campeona del mundo, sí que la selección española me pagaba los viajes, obviamente. Pero hasta entonces no. Eran mis padres los que aportaban todo el dinero. Entonces era muy duro. Y cuando ya te das
cuenta de ello, dices, madre mía, pero qué sacrificio, qué lucha, lo que han hecho estas personas. O sea, mi familia estando al pie del cañón, por eso yo siempre digo, el mejor momento de mi vida fue cuando me quedé campeona del mundo por primera vez. Ya no digo el europeo, que también, o campeona España o campeona Aragón. El primer mundial vinieron, que era en Francia, y en el sur de Francia, y bueno, fue increíble porque fue brutal. Estar en lo más alto del podio, no oír el himno de tu país, y estaban mis padres allí con mi hermana y demás, y más familiares, y fue el mejor momento, el más emotivo. Y eso que, como digo, mi padre siempre ha sido muy duro en el tema de que quería que fuera la mejor, aunque yo ganara 5 títulos de campeona de Europa en un mismo campeonato, y él quería 10. Si yo me quedaba campeona del mundo 1 o 2 veces, él quería 5 y quería el récord y quería, o sea, que siempre ha sido en ese sentido muy exigente, pero quizás porque como han sacrificado tanto en su vida y veía que yo valía, pues era eso. Y qué complejo tiene que ser también lidiar, ¿no? Lidio un poco con mis padres confían, mis padres creen y mis padres me dan absolutamente todo, pero de alguna manera no sé si tú tenías esa necesidad de querer demostrar que esa confianza que ellos tenían en ti valía la pena. Claro que sí, porque ellos no faltaban a ningún entrenamiento. Yo entrenaba con lluvia, con sol, con 40 grados, con granizada, con 20 bajo cero, o sea, entonces claro que valía la pena, pero era una exigencia superior, y eso a veces te marca un poquito, porque siempre tienes esa exigencia de que tienes que estar al nivel de lo que ellos te han demostrado. Y por no decepcionarlos, claro que sí. Y hay deportistas que les cuesta mucho lidiar con ese equilibrio, digamos, ¿no? Es muy duro, ¿eh? Yo, por ejemplo, con mi familia, a lo mejor no tanto, porque a la vez que mi padre era muy exigente, luego conciliábamos bien, te quiero decir, si no podía ganar en un momento dado, o tenía una lesión o una caída o tal, conciliábamos bien. No era como que me echaba una bronca, digamos, lo de como otros padres que a lo mejor siempre te exigen demasiado y encima te echan más la bronca, ¿no? Lo entendía. Más ha sido con entrenadores cuando empecé a competir por Estados Unidos y en Italia. Ahí sí que lidié muy duro, una batalla muy dura, porque ahí empezamos con el tema, el peso. Yo siempre he sido una chica muy fuerte, digamos, de peso. He sido siempre fuertota. He tenido mis momentos, obvio, porque he sido pequeñita, pero es verdad que he tenido mis momentos de mi pubertad, de mi adolescencia, de mi tal, y me exigieron perder muchísimos kilos. Y ahí es cuando los jefes de equipo, cuando yo ya era campeona del mundo como 10 veces, me exigían perder mucho más, 10, 15, 20 kilos. Perdí 27. Me quedé en 38 kilos. Cogí una anorexia y una bulimia de caballo. Y ahí es cuando entré en una vorágine muy dura, sobre todo por parte de mi familia, porque eso sí que es una enfermedad mental muy dura, que no te das cuenta tú, porque no te das cuenta. Son los de alrededor los que lo viven, porque te van viendo que te estás consumiendo, no comes, vomitas, bueno, que es que estás mentalmente que no eres tú, no razonas, no quieres juntarte con la gente, te aíslas. Yo se lo hice pasar a mi familia y a mis mejores amigos lo peor de lo peor, igual que antaño se lo hice pasar lo mejor de lo mejor, y aún así con bulimia, anorexia, perdiendo casi 27 kilos, no casi no, 27, me quedé campeona del mundo, que la gente me miraba como diciendo, pero de pesar 64 kilos a pesar 38, y me llevaron a un médico, pero engañada, digámoslo así, porque yo no quería ir, porque yo no veía el problema como tal. Yo me veía cada vez como que estaba más gorda, y iba perdiendo, pero da igual, tú te ves en un espejo y no te ves como tal. Al revés, yo incluso a veces me daba asco de verme a mí misma.
y te metes en esa vorágine de es que salud mental, yo siempre digo, es un problema muy grave. Además, mi hermana está en un colegio porque es profesora y tienen casos muy graves, muy de chicas y de chicos, de niñas y de gente adolescente y de gente adulta, porque yo empecé con esta enfermedad, creo que empecé con 25 años. O sea, que no lo cogí a los 13 o 14. Sí. Fue un poquito más tarde. Y llega un momento que es muy duro. Y yo por eso he tratado siempre con psicólogos deportivos, porque es muy importante sentarte, hablar, contar los problemas. A mí me encanta ir tanto a psiquiatras como a psicólogos y experimentar un poco pues toda la experiencia que te pueden proporcionar estas personas profesionales como vosotros. En este caso, que de verdad aportáis lo mejor de lo mejor. Y también, Sheila, aprovecho este momento para hacerte ver la importancia de también tener referentes como tú, sí, que hablen abiertamente de estos trastornos de la conducta alimentaria, como estás comentando, y que lo hagan además de esta manera. Sí. Mencionas que a raíz de un poco tu profesionalización, ¿no? De formar parte de equipos profesionales como en Italia, en Estados Unidos, fue cuando a lo mejor esa figura del entrenador hizo que desarrollases este trastorno. Sí, porque independientemente de lo que estábamos hablando, que me obligaban a perder kilos, me hicieron también como una especie de bullying, digamos, porque yo, por ejemplo, en Estados Unidos cuando fui, que estamos hablando de hace 27 años o una cosa así, fíjate qué mayor soy, por Dios, a mis 48, ay. Pero, por ejemplo, no sabía dónde estaba España. Yo fui a vivir a California, que me contrataron en un equipo profesional, y los jefes de equipo, pues bueno, bien, pero, por ejemplo, los componentes compañeros, digámoslo así, y compañeras, por ser hispana, porque no sabía ni dónde estaba España, me decían los jefes de equipo, pues tú diles que eres española de París, porque no sabía ni dónde estaba España. O sea, ni en el mismo California sabía dónde. Ahora, afortunadamente, pues se nos conoce más porque es que tenemos un país con los mejores deportistas actualmente de muchísimas modalidades, y eso es lo importante, que se nos da a conocer. O sea que, pero a mí no solo fueron los entrenadores, como te comentaba, sino jefes de equipo, compañeros, sobre todo compañeros. Y yo no me daba cuenta, bueno, lo pasaba mal, me lo callaba, pero entonces no estaba tan expuesto al tema del bullying, digámoslo así. Entonces yo llegaba a lo mejor a la casa donde dormíamos todos del equipo, me escondía en el baño a llorar, es que lo pasaba muy mal. Como entonces, fíjate tú, no había teléfonos móviles, tampoco quería yo exponer mis problemas a mis padres, ni a mi familia, ni a mis amigos, y cuando les escribía email tampoco, porque no les quería preocupar. Me lo comía. Y dentro de mí llegó un momento que sí que es verdad que se sufre mucho en cuanto a gestionarlo. Aún así, yo estoy tratando actualmente también de gestionar muchos nervios que estoy teniendo por muchas cosas en general, muchas lesiones y que te hayan mermado lo que ya era la Sheila Herrero, campeona del mundo, que salía a patinar horas y horas y tal. Ahora tengo que tener cuidado, el hombro, la cadera, llevo ya muchísimas operaciones, entonces tengo que gestionar eso en mi cabeza, para no pensar que soy una, a ver cómo lo digo, una inútil perdida, o una persona discapacitada como tal, que no pasa nada, que está, pero lo tengo que gestionar mejor, sobre todo para que no me afecte tanto mi salud mental, por las horas de sueño, porque duermo 3 horas al día no más, como muy raro, días sí, días no, sigo con nervios en el estómago y eso lo tengo que gestionar. Por eso, gracias a vosotros, a vuestra gestión que hacéis como psicólogos, y sobre todo psicólogos deportivos, pues eso lo tenéis que analizar bien y me encanta exponerlo, porque hay muchísimos casos que yo he visto personalmente, muchos, que se han retirado, que es lo que me pasó también a mí, que estás en lo más alto, te retiras
la gente se olvida y no tienes gestión. Y hay muchos casos, no sé si explicarlo bien o me ayudas tú un poco, que muchos que conozco yo han llegado a quitarse la vida. Y los conocía yo, ¿eh? Y es muy, muy duro. Y yo cuando estuve con varios problemas que tuve en este tipo, también se te da por pensar, pero dices, no, tú pa'lante. Si has conseguido esto, ya has tenido a tu familia, ya has tenido a tus amigos que te han apoyado. Y lo mejor, la gente de a pie es lo fundamental. Porque yo actualmente voy por los colegios, que la gente te reconozca después de tantos años retirada, es lo que me da la vida. Porque si no, te aseguro que en muchos momentos llegaría a entrar en una depresión. Nunca la he cogido, porque nunca he llegado a tal. Que sí, que tengo mis cambios, como todos tenemos. Pero afortunadamente, como siempre he estado bien gestionada por parte de psicólogos y psiquiatras, no ha habido ningún problema. Y en esas luchas constantes que mencionas, que aprovecho nuevamente para agradecerte que estés hablando así, porque por eso estamos aquí, para visibilizar historias como la tuya, que puedan ayudar a otras muchas personas, sean deportistas o no deportistas, a darse cuenta de que no están solos, a darse cuenta de que, claro, desgraciadamente hay otros deportistas que lo han sufrido como tú. Entonces aprovecho para agradecértelo, que hables así, pero sí preguntarte, Sheila, dentro de esa lucha en solitario que tuviste en ese momento de máxima presión, ¿cómo fue el momento de darte cuenta de que a lo mejor había algo que tenías que cambiar porque ese entorno no te estaba ayudando? Pues muy duro, muy duro. Muchas vueltas a la cabeza y siendo más fuerte que nunca. Igual que lo he sido en la competición, yo, por ejemplo, siempre digo anécdotas que cuento. Yo cuando salí a la competición era un gatito. He sido muy nerviosa toda la vida. O sea, para mí, una competición era, madre mía, ya verás tú. Sonaba la pistola y me convertía en una leona. Una leona. Yo creo que cuantas más patadas te dan y más oyes que no vales, que tal, que cual, es cuando te tienes que hacer más fuerte. Tienes tus momentos, obvio. Pero yo creo que como soy herrero, como dice mi padre, y maña, y además del barrio de Torrero, de aquí de Zaragoza, y además, fíjate que tengo una plaza con mi nombre, y es muy bonito. Me siento muy orgullosa. No sé, pues te haces más fuerte, aunque tengas tus momentos, como te digo, y te den ganas de meterte en el baño, encerrarte a llorar hasta que ya no tienes 4 lágrimas más, y dices, pues ¿sabes qué? Que voy a salir y voy a decir, ahora me voy a comer el mundo. Y tanto que me criticáis y que no voy a conseguir ser campeona, que no, tal, se puede. Oye, que no siempre, que yo he podido quedarme a la penúltima, la última, y de pronto al día siguiente ser campeona del mundo con un récord, que depende. También es el estado anímico y el estado emocional que tengas, te quiero decir, que eso también influye en un deportista. Yo siempre he sido muy fuerte en la competición, siempre, me he comido el mundo. Pero hasta que sonaba la pistola, ¡qué nervios! Y eso, gestionarlo, por eso lo del psicólogo deportivo. Porque sentarte a hablar y que te digan, mira, oye, que puedes, que no. Que no todo el mundo, ni todas las ocasiones se puede llegar a ser campeón. Que no hace falta. Yo cuando voy por los colegios, como comentaba antes, yo muchas veces les digo, a ver, lo importante no es ser un campeón y estar en el primero en el podio, lo importante es luchar, divertirte, sentirte genial, estar con tus compañeros, disfrutar de tu deporte, que no te presionen tanto a ser y decir, oye, que mira, que si no gano hoy, no te preocupes, ya ganaré otro día. Y si no, el estar haciendo deporte y divertirte, que es diversión, el deporte es diversión, que ya otra cosa es la exigencia ya un poquito más dura, como la de unos campeonatos del mundo que hay, o unas olimpiadas. Como mi deporte nunca ha sido olímpico, pues es diferente, pero vamos, que competimos casi con los mismos países. O sea, que al fin y al cabo... Pero que yo siempre inculco eso a los chavales, que el campeón no es el que está en lo más alto del podio,
es el que vive el deporte, el que lo disfruta, el que se va a entrenar y sale de casa con su mochilita. Venga, vamos a jugar el partidito, venga, vamos a entrenar, Eso es lo bonito. Y que si pierdes, pues vale, puedes tenerte un poquitico de disgusto y decir, jo, qué rabia, no he metido el gol, o no tal, o no he ganado la carrera, pero que haya disfrutado. Uh-huh. Que haya disfrutado, y cuando se abrazan al final todos, cuando viajan en un autobús de lado a lado, eso es lo bonito. A mí me encanta eso. Estoy de acuerdo, creo que son los recuerdos que al final todos guardamos del deporte. Son las leyes del deporte, o sea, que si el deporte es esto, es la forma de fomentar algo tan bonito como que disfrutemos todos. Por ejemplo, yo tengo el ejemplo de mi propia madre, uh-huh. ¿Vale? Que casi tiene 70 años, y la tía hace más deporte que yo. Se va a zumba, se va a nadar, se va a correr, se va a andar, ¿qué más hace? No sé cuántos deportes hace. Digo, mamá, es que todos los días que te llamo estás haciendo algo, increíble. O sea, para mí es una campeona y una luchadora. Igual que mi hermana, todo el día patinando. La tía más vaga del lugar, como ha sido siempre, la Ana Pilar, y de pronto ahora la da por patinar como nunca. Digo, anda, yo que estoy lesionada y que no puedo. En fin. ¿Y cómo conseguiste reconducirte a ti misma, Sheila, dentro de ese disfrute que hablas del deporte, ¿no? Pasando por un momento tan complicado como el que pasaste, que hemos hablado de un trastorno de la conducta alimentaria, que hemos hablado de lesiones. ¿Cómo conseguiste devolverle ese disfrute a la Sheila patinadora? Pues bueno, con ayuda, como digo, con ayuda. Una psicóloga y hablando bien y hablando con ellos y sobre todo mi representante que he tenido hasta hace poco, Javier Gómez, y bueno, pues el nuevo trabajo que me vuelve loca, me entusiasma que la gente vaya por el barrio y me conozca. Me pongo los patines por la noche y me voy al Parque Grande porque vivo cerquita y que la gente vea cómo patino y se quede así como... Porque yo no soy de salir a patinar a 2 por hora, no, que me lanzo, que no tengo cabeza para eso, que voy toda lanzada. Pero hay que tener un poco de replanteamiento mental, consejos profesionales como los que he tenido y tengo. Uh-huh. Y simplemente, pues, aparte de mis nervios y que a veces, pues, todos nos pasa que tenemos nuestros momentos, pues que, por ejemplo, que nos centremos. A ver, Sheila, ¿qué vas a conseguir estando parada, lamentándote todo el día? Sí, a ver, todo el mundo tiene sus problemas. Has conseguido lo que has conseguido. La gente habrá de todo, que te quiera o que no, uh-huh. Pero yo veo un cariño de la gente que es que de verdad, es que me quedo, pero es lo que mejor me puede pasar en la vida. Uh-huh. Mi padre siempre dice, en una entrevista que hicimos el otro día aquí en la tele, me decía, es que lo mejor es que mi hija también tiene una plaza, porque también tengo una calle y un patinódromo. Y le digo, no, papá, te equivocas. Lo mejor es que la gente me reconoce a pesar de 20 y tantísimos años y diga, está la patinadora. Eso es lo que yo me llevo. Que sí, que a él también le importará, por supuesto, obvio que sí. Pero que se quede todo el mundo con que, para mí, que me reconozcan en la calle, y hay muchas personas que me dicen... Es que no nos atrevemos a decirte, digo que no me como a nadie, que me encanta que me diga la gente, tú eres la patinadora, no la Sheila Herrero. Y digo, sí, muchas veces les vacilo porque digo, eso me suelen decir, que me parezco mucho a ella, tal cual, y es que es verdad, pues, y me dicen, pues consiguió no sé cuántos campeonatos del mundo. Digo, no me digas, digo, no lo sabía, hombre, y tú eres maña y no lo sabes, y no sé qué, y digo, pues que no, que soy yo. Luego he estado 12 años... Después de toda la anorexia y bulimia, uh-huh. Conseguí un trabajo en la pista de hielo de Puerto Venecia, uh-huh. Y muy feliz. También de los mejores trabajos junto con el de ahora que he tenido, porque eran horas y horas patinando allí y un reconocimiento en todo momento de todo el mundo. Estar horas patinando, me sentía tan bien, la verdad es que sí. ¿Y cómo cambian los tiempos, Sheila? Porque me estás hablando de que ya tienes incluso un patinódromo a tu nombre, pero cuando tú entrenabas
si, corrígeme si me equivoco, ¿Sí? pero entrenabas en aparcamientos, entrenabas en carreteras abandonadas. Carreteras, sí, sí. Me acuerdo que venía mi padre con el coche o con la bicicleta detrás, porque me acuerdo que íbamos sobre todo por los aparcamientos, cuando cerraban un poco, sobre todo los domingos, que estaban cerrados entonces, pero en las carreteras de urbanas, de pueblos, y en varias ocasiones, e incluso casi me llegan a atropellar. De hecho, un reportaje que me hizo Televisión Española, que venían grabándome, casi se me llevan. En Montecanal, que era antes de cuando estuvieran poniendo las urbanizaciones. Y fue tela. O sea que yo he llegado a entrenar en sitios de lo peor de lo peor. Ahora hay patinódromos, hay instalaciones deportivas un poco más adecuadas a nuestro deporte, porque es verdad que se ha puesto muy de moda el patinaje. Antes, por ejemplo, todo el mundo tenía unos patines, pero estaban en el armario. Actualmente hay familias completas. Yo llego a tener a lo mejor un evento, una maratón, y tener a más de 10.000 personas. Y familias completas. Te vas al Parque Grande, te vas ahí. Creo que actualmente, si no me equivoco, porque no sé si hay 150 y pico kilómetros de carril bici, si no me equivoco, porque cada año van poniendo más. Y también se patina muchísimo, grupos enteros, familias completas, es precioso. Yo muchas veces cuando hoy me junto, porque hay varios clubes, y de modo amateur, te quiero decir, que no solo federados, sino de modo, venga, nos vamos a juntar y vamos a salir a hacer una patinada y tal, y luego nos vamos a tomar una Coca-Cola y tal. Y entonces se ha puesto muy de moda el patinaje. Actualmente está genial. Y cada vez, como tú dices, ¿no? Vemos a más gente patinando, pero aún no lo vemos en unos Juegos Olímpicos, que Sí. es algo que has mencionado anteriormente. ¿Crees que si tú hubieses podido ser olímpica porque el patinaje hubiese estado reconocido, hubiese cambiado tu condición como deportista? Hombre, algo hubiera cambiado porque posiblemente estaría en el COI, ¿no? Y tendría becas como tal, y no tiene nada que ver, porque desafortunadamente en mi deporte, al no ser olímpico, no teníamos esas subvenciones que pueden tener a lo mejor otro grupo de deportistas olímpicos. Pero sí que es verdad que hubo creo que fueron los últimos 7-8 años. Lo que pasa es que no era con carácter recíproco, pero aprobaron una ley para también los deportes que no eran olímpicos, pero que competían con los mismos países que los olímpicos. Tenían, si eras campeón de Europa, una beca, una subvención y un premio. Si eras campeón del mundo tal, si eras segundo tal, si eras medalla de bronce, pues. Y sí que al final sí que tuve más ayudas. Pero desde luego no he tenido por parte... Lamentablemente, he de decir, por parte de mi tierra, me da igual el partido político que fuera, que no fuera, que tal, no he tenido ninguna beca ni prácticamente ningún apoyo, ninguna ayuda. Entiendo que ni durante ni tampoco después, que es algo que nosotros desde la cátedra damos mucha importancia, ¿no? A esa retirada Sí. y cómo ayudamos al deportista. No. De hecho, he organizado un par de eventos y ahora tengo en mente organizar otro con mi empresa, Servicios Integrales Deportivos y Césped, pero espero, porque el otro día me reuní con el concejal de deportes, Félix Brocate, que sí que se está portando muy bien. La verdad es que me parece uno de los mejores concejales que hemos tenido en Zaragoza, y dijo que sí que intentaría apoyar el evento de una manera, una ayuda o algo, para que viniera gente y se hiciera algo popular, exhibiciones de artístico, hockey, carreras, slalom, porque ahora tenemos varias modalidades de patinaje, no solo está la velocidad, el hockey y el artístico, ahora hay bastantes más. Entonces, esperemos, confiemos. Volviendo un poco, Sheila, a tu retirada, fue una retirada, si me permites decirlo, joven, 27 años. Sí. ¿Cómo fue esa decisión para ti? Pues la tenía muy, muy decidida. Lo que pasa es que hay gente que no lo entendió, por ejemplo, en mi familia. Mi padre no me lo perdonó, vamos. Y luego, tanto la Federación Española de Patinaje, de parte de Carmelo Paniagua, el presidente que está ahora, y demás, que siempre me ha apoyado, y además es que nos queremos muchísimo, no lo entendían, y ellos no entendían que yo entonces estaba con el tema de la bulimia y la anorexia.
Entonces, no tenía fuerzas ni capacidad. Llegaba un momento en el último año, fíjate que además es cuando estaba en 38 o 39 kilos, y es que iba a entrenar llorando. Me tenía que tapar los ojos porque cuando yo entraba en la pista, en el patinódromo de La Bozada, donde entrenaba, era un referente para todo el mundo. Todos los niños entraba y todo el mundo, ¡ah, ya viene, ya viene, ya viene! No querían que me vieran así. No quería que me vieran así. Era como, por favor, que llueva, por favor, qué tal, por favor, que no. Era como que iba como muy triste, muy triste. Estaba muy disgustada. No estaba, a ver, como he dicho antes, deprimida, pero rozando. De una incapacidad de no ser yo tan feliz como siempre he sido y que no quería que los críos me vieran así, los chicos y las chicas que me tenían como referente, que me vieran como anda, ya viene, y me vieran así. Y de hecho estaba haciendo de las mejores marcas. Y a un mes antes del Mundial, que estaba haciendo de las mejores marcas, hablé con mi representante y le dije, Javier, no puedo más. Me dice, se te ve. Se te ve, porque además él es el que me llevó también a varios psicólogos deportivos para que me subieran esa moral, y veía que no había manera. Y luego mi padre siempre me ha inculcado y me ha dicho, cuando te retires, Seila, te tienes que retirar en lo más alto, porque si no te retiras en lo más alto, la gente no te va a conocer ya más. No es lo mismo quedarte un cuarto o un penúltimo que yo decía, pues es que me da igual. Yo iba a entrenar, que hacía unas marcas increíbles, pero decía, es que me da igual quedarme la última, que la primera, que la cuarta, es que me daba igual, pero no era feliz. Pero fíjate lo que te comentaba, todos albergaban la esperanza de que iba a volver. Decían, esta va a volver, ya verás cómo vuelve, ya verás cómo vuelve, ya verás cómo vuelve. No, decidí dejarlo en lo más alto, que la gente te recordara como tal, pero también me prometieron muchas cosas de ayudas en las escuelas, que luego nunca surgieron. Uh-huh. Salió todo de mi dinero y prácticamente invertí en una empresa, también que era un poco de deporte y un poco una mezcla de turismo y demás, y me arruiné. O sea, perdí todo lo que había ganado del mundo del deporte. Fue muy duro. De llegar a tomar sopas de sobre de 30 céntimos del día y ya está. O sea, que dices, fue muy duro, ¿eh? Ahí sí es cuando de pronto estás aquí, de pronto bajas, es una montaña rusa, caes, pero es que ahora llevo unos años que es que he levantado, he resurgido y estoy más feliz que para qué. O sea, soy otra. Soy otra, aunque independientemente tenga mis lesiones, que ya no voy a ser la Seila de los 20 años, obviamente ya que tengo la mía, pero estoy muy feliz, me siento muy feliz, y hablar con todo el mundo y es lo que me siento feliz, que la gente te reconozca y que te apoye y estar con los niños dando charlas, inculcándoles el deporte de una forma no profesional, sino de una forma, pues oye, que disfruten. Claro que sí. Yo me alegro mucho de que hacías la imagen con tu mano, ¿no? De que iba bajando y que estés subiendo de esa manera, que vuelvas a... Llegué a bajar en picado, pero no al fondo tocar techo, o sea, tocar suelo, perdón, pero más o menos, pero resurgí, porque también mi entorno, las personas de mi alrededor, aunque a veces no me dejaba yo que se acercaran mucho porque quería estar aislada y quería superarlo a mí, ay, es que me emociono, quería superarlo de una manera personal, pero bueno, también mi pareja Arturo pues ha estado siempre ahí, siempre. No se ha separado en 20 y pico años conmigo y como ha sido deportista también me ha entendido desde el primer momento y es fundamental. Es que... Quizás, Seila, es verdad que a nivel institucional se dice que el deporte no tiene memoria, ¿no? No nos acordamos de aquellos que deberíamos, pero yo creo que tú nos dejas un legado mucho más importante, y es que todos aquellos aficionados o no aficionados, sino que nos enganchamos al patinaje por ti,
siempre recordaremos a una Sheila alegre y disfrutando de su deporte. Ay, qué mágica. Pues me alegro mucho. Es verdad que, fíjate, mucha gente me dice, pues yo, por como salías en los periódicos y demás, a mis hijos les decía, hay que hacer patinaje y tal. Y a mis hijas les he puesto Sheila de nombre por ti, porque además fui la primera Sheila en Aragón. O sea que sí, la verdad es que me alegra mucho que me digas estas palabras, porque ya me estoy emocionando mucho y ya no sé si voy a poder seguir hablando más. No, para terminar, Sheila, sí que me gustaría preguntarte, porque para nosotras va mucho más allá del deportista. Sabemos que detrás está ese ser humano, está esa persona, ¿no? Lo hablábamos antes, no es la marca, no es solo el campeonato, que los números son increíbles, son maravillosos y los hemos comentado, ¿no? Pero para ti, ¿qué es lo que valió la pena del deporte? Buah, son muchísimas cosas, ¿eh? Pero lo mejor, lo que comentó al principio, el esfuerzo que hizo toda mi familia cuando ya conquisté los campeonatos y conocí a mi pareja Arturo, la gente de a pie, estar en lo más alto del podium. Cuando estaba la última también se sentían orgullosos, pero lo fundamental es que el deporte me ha dado la vida. Me ha dado la vida. Es increíble, que sí. Y el nombre, pues bueno, ya es lo de menos, pero lo bonito es que me quedo con lo mejor. Y ver todos los trofeos que tengo en casa, que me he quedado 4, porque aquí la Puente, mi madre, que los tiene todos en casa y en Torrero, y me dice, hija, te los tienes que llevar, que es que me cuesta limpiarlos todos, que es que los tiene hasta de macetas, les pone. Y le digo, mira, mamá, un día llevo cajas y no vas a querer que me los lleve. O sea, no disimules, porque anda que no presume. Cada vez que tengo una entrevista, digo, a mi casa no, ir a la de ellos, que es donde están todos los trofeos. Eso es muy bonito. Claro que sí. Pues Sheila, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. Gracias por abrirte de esta manera. Creo que un espacio como el que has conseguido hoy es maravilloso y nos va a servir a muchos de los que te escuchemos. Y espero de corazón verte mucho tiempo más por el parque con los patines, a pesar de los dolores. Muchas gracias. A mí me gustaría, antes de terminar, por favor, si es posible, ya que tengo la oportunidad de tener aquí un micrófono para poder hablar ante muchísima gente y sobre todo deportistas, que no duden en solicitar ayuda, por favor, porque es fundamental. Que por ello, que no se avergüencen, pero si es todo lo contrario, que te van a ayudar, que te van a proteger, te van a motivar. Es que vas a ser más feliz. Es que de verdad, la vida son 4 días, como digo yo. 3 han pasado. Hay que disfrutar. Y el deporte se vive feliz. Se tiene que vivir de una manera constante, luchadora, sí. Es muy duro entrenar muchísimas horas y muy exigente, por supuesto que sí. Y conseguir logros, apoyos, subvenciones. Hay que luchar, pero que si necesitamos ayuda, levantamos la mano y decimos, socorro, necesito ayuda. Te sientas y hablas con una persona de confianza, especialistas como vosotros, y es lo mejor que te puede pasar en la vida. Por supuesto que sí, que te entiendan. Es como irte a tomar café con tu mejor amigo. Pues lo mismo, pero encima incluso igual te ayuda más, porque te comprende más el estado anímico que tienes. Y qué manera de terminar, ¿no? Creo que no hay mejor manera. Espero que a todos los oyentes os haya encantado tanto este mensaje como a nosotros, Sheila. Muchísimas gracias. Y nos quedamos con una historia de esfuerzo silencioso. La de una atleta que, impulsada por su pasión, luchó por un deporte tan minoritario como el patinaje, y la de una mujer que convirtió los aparcamientos en auténticas pistas de oro. Porque detrás de cada récord, de cada medalla, hay mucho más que entrenamiento y talento. Lo hemos comentado, hay emociones, hay lucha, hay mucho sacrificio en tu historia. Y eso, como siempre decimos aquí, también forma parte del juego. Gracias por escucharnos. Esto es Mucho en Juego, el podcast de la Cátedra Fundación Blanca de Apoyo al Deportista. Hasta la próxima.